Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor. En el segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero invitarle para que meditemos en lo que significa el batallar con el origen de mucho de lo que se convierte eventualmente en hábitos, en adicciones, en costumbres, en cosas con las que batallamos muchas veces toda una vida en nuestro caminar. Y cómo es que tenemos que buscar superar y vencer todas esas cosas que muchas veces afectan nuestra vida para mal y no para bien. Cuando la palabra del Señor nos habla primeramente aquí en este pasaje que hemos leído, en el capítulo 10 del segundo libro a los Corintios, el versículo 3 primeramente nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo primero que debemos de entender es que el apóstol nos da una enseñanza y hace referencia a un principio fundamental que debemos de entender. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. La palabra militar significa pelear, batallar, combatir. La palabra militar, precisamente de ahí sale el término de la militar, de que en este tiempo existe la fuerza armada, la fuerza aérea, la marina. Esa es la militar. ¿Por qué se le llama la militar? Porque están peleando, están siendo capacitados, equipados para pelear, para batallar, para combatir, para luchar, para defender, para proteger el país de Estados Unidos. Entonces esa es la militar. Están preparados y diestros para pelear. En este caso el apóstol Pablo usa este mismo término cuando dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos. No somos militares de la carne, no somos militares de armas terrenales y carnales, sino que somos militares, somos soldados de Dios, somos guerreros de Dios, pero no de armas carnales, sino de armas poderosas en Dios, grandes en Dios, para vencer y triunfar en cualquier reto, en cualquier obstáculo, en cualquier lucha, en cualquier problema, en cualquier necesidad. Entonces está diciendo el apóstol: aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos, no combatimos como soldados que somos en la carne. Entonces, si dice que andamos en la carne, significa que estamos en un cuerpo lleno de limitaciones, lleno de propensidades a ser tentado, desviado. Cuando el Señor fue tentado, miramos que el enemigo esperó que tuviera una debilidad, y no le encontró debilidades de pecado, pero le encontró la debilidad de que tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después él le dice: si eres hijo de Dios, aviéntate de esta torre para que los ángeles te cuiden y te cubran en sus manos, como está escrito: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Lo quiso tentar de diferentes maneras, pero el Señor no respondió, no militó, no combatió según la carne. No se puso a discutir o a contender o a decir: sí, te voy a mostrar que soy hijo de Dios. Nunca te pongas a contradecir, nunca te pongas a dialogar, nunca te pongas a contender con el enemigo. El primer error que Eva cometió para ser engañada en un principio fue entablar una conversación con el enemigo. El Señor no se puso a entablar una conversación queriendo convencer al enemigo de quién era él, de lo que era él y de lo que era
la voluntad de Dios para él, él simplemente declaró la palabra de Dios. Escrito está y escrito está. Aleluya. Es lo que está escrito lo que te dará la victoria. No son tus argumentos, no es tu filosofía, no es lo que tú sabes, no es lo fuerte que te sientes, no es lo que tú quieres mostrar que puedes. Vas a quedar avergonzado si tratas de combatir con tus argumentos, con tus fuerzas, con tus habilidades, con tus capacidades. No trates de enfrentarte con lo tuyo, enfréntate con lo de Dios, enfréntate con lo de Cristo. Y lo de Dios es su palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el arma defensiva, el arma ofensiva con la que enfrentamos esa batalla. Es el arma que el Señor Jesús usó para poder defenderse de las artimañas del maligno y de todas esas luchas que venían contra él. Entonces dice, aunque andamos en la carne, lo que quiere decir también este punto es de que todos los ataques que el enemigo te va a presentar van dirigidos a tu carne. El enemigo te va a provocar a pelear en la carne, te va a incitar, bájate al nivel de la carne, te reto en el nivel de la carne. Ven a ver si te crees muy fuerte, ven a ver si es cierto que eres muy espiritual, ven a ver si es cierto que eres muy lleno de fe. Te quiero retar, el enemigo te va a retar a pelear. Al Señor lo retó a pelear, pero lo quiso bajar al nivel de la carne. Lo quiso bajar, como al nivel de la carne. Lo quiso bajar, a ver, muéstrame, a ver, compruébame, a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver si es cierto que Dios está contigo, a ver si es cierto que crees mucho en la palabra de Dios. Aviéntate de esta torre, que al cabo Dios ha prometido que te va a cuidar y que va a mandar a sus ángeles para que te cuiden. Eso es provocarte a pelear en la carne. Te va a retar a bajarte al nivel de la carne, a contender en la carne, a que reacciones en la carne, a que respondas en la carne. Y si logras responder en la carne, por fuerte que te creas, por sabio que creas que eres, por mucha fe que creas que tengas, toda batalla que se pelea en la carne es derrota segura. Es derrota segura. Toda batalla que se pelea en el nivel de la carne es derrota segura. Cristo no se bajó al nivel de la carne. Cristo dijo, ¿quieres batalla? ¿Quieres pelea? Está muy bien, pero no me bajaré al nivel de la carne. Yo pelearé en el nivel del Espíritu. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, espirituales, para derribar fortalezas, para destruir argumentos, para desechar todo eso que viene contra ti a quererte hacer caer en ese error. Entonces, cuando el enemigo te reta y te incita, a ver, tienes que mirar, tienes que sentir, tienes que percibir que todo va mejorando. A ver, le has pedido a Dios que cambie la situación, que mejore tu salud, que se convierta tu hijo, que cambie tu esposo. Y en vez de que cambie, miras que pasa lo peor, miras que empeora, mira que la situación se pone más difícil. Y el enemigo te reta y te dice, ya ves, Dios no te oye, ya ves, Dios no te escucha, ya ves, la cosa no mejora, ya ves, de nada sirve que estés orando. Lo que está haciendo el enemigo es bajándote al nivel de la carne. Mas si tú peleas en el nivel del Espíritu, vas a decir, mas por fe andamos y no por vista, mas el justo por su fe vivirá. No vivo por lo que veo, no me muevo por lo que veo, ni siquiera por lo que siento, me muevo por lo que creo. He creído a la palabra de Dios, he creído a las promesas de Dios, he creído a un Dios verdadero, a un Dios todopoderoso, a un Dios que dijo, no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y yo dije y yo haré, y yo prometí y yo cumpliré. Ese es el Dios al que le sirves, un Dios que no es de mudanza, un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cambiará tu familia, cambiará tu esposo, cambiarán tus hijos, pero el Cristo de la gloria permanece fiel, permanece firme. Él es la roca inconmovible y Él no cambia, aleluya. Él permanece fiel. Dale ese aplauso al Rey en esta linda mañana. Aleluya. ¿Qué es pelear en la carne? Pelear en la carne es bajarte al nivel de lo visible, bajarte al nivel de lo palpable.
bajarte al nivel de lo que percibes como hombre en tu carne, que es pelear en el espíritu. No necesariamente es sentir algo muy especial, porque hay veces que se pelean luchas donde no sientes nada. ¿Sí me explico? Donde sientes opresiones y una serie de situaciones tremendas, y no porque estés sintiendo esas opresiones quiere decir que Dios no esté contigo. Al contrario, aunque sientas opresiones y en veces estés con una lucha tan fuerte que estás batallando, lo que el enemigo quiere incitarte a creer es: ya ves, no sientes a Dios, ya ves, Dios no está contigo, ya ves, Dios te ha dejado, ya ves, Dios no te oye, ya ves, en vano es todo lo que haces. Pero nada de lo que tú haces es en vano. Nada de lo que haces para el Señor es en vano. Dice la palabra: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todos sus males. Los guarda, los escucha, los socorre. Envía a su ángel para que acampe alrededor de él y le dé victoria y le dé bendiciones y le dé triunfo a aquellos que han aprendido a esperar en él y a creer en él. Aleluya. Entonces entendamos este principio para iniciar. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos, no somos soldados guerreros de la carne. No nos movemos por lo que vemos, no nos movemos por lo que perciben nuestros cinco sentidos. Nos movemos por fe en la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Por eso le decía a Cristo, lo único que dijo fue: palabra, palabra, palabra. Escrito está y escrito está. Vino diciéndole: si eres hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre. Aviéntate de esta torre para que los ángeles te cuiden y te protejan y te tomen en sus manos. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Póstrate y adórame y te daré los reinos de la tierra. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Aleluya. Palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. No te muevas de ahí. Ánclate en la palabra. Afírmate en la palabra. Acimiéntate en la palabra. Y el que está cimentado en la palabra, nada ni nadie lo podrá mover de esa roca inconmovible que es Cristo. Sí vendrá la tormenta, sí soplarán los vientos, sí golpearán los ríos, pero nada ni nadie te podrá mover de la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Ahora lo siguiente, después de entender el primer punto que está mencionando el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, toda lucha y toda prueba y todo ataque el enemigo lo va a lanzar a tu carne. Y si logra bajarte a responder en ese nivel, es derrota segura. Mas toda respuesta, toda lucha y batalla, toda milicia, siempre que milites, siempre que pelees, siempre que luches, que combatas y te enfrentes en el nivel del Espíritu, es victoria segura, garantizada por el Cristo de la gloria, que es el general, el capitán que va guiándote y que va peleando tus batallas. Siempre que te paras en el Espíritu, es victoria segura. No significa que al momento vas a mirar la respuesta. El Señor Jesús al momento siguió sintiendo hambre, siguió sintiendo aquella debilidad, aunque Él declaró y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente porque hay una respuesta, no solamente viviré de que mi esposo se convierta, o mi hijo cambie, o me regrese en el trabajo, o se mejore mi salud. Pase lo que pase, y yo seguiré esperando en el Señor. Enfermo, con esposo, sin esposo, con trabajo o sin trabajo, yo viviré, yo dependeré. Mi fuente es Cristo Jesús, mi fuente es la palabra de Dios. Mi fuente no es un hombre, mi fuente no es el trabajo, mi fuente es Cristo Jesús. Él me sostiene, Él me sustenta, Él me fortalece.
Entonces cuando tú aprendes a sostenerte en Él, cuando aprendes a pararte firme en Él, estás militando no según la carne, sino según el Espíritu, según la palabra, y allá hay victoria garantizada. Repito, no quiere decir que al momento vas a mirar la respuesta. El Señor al momento seguía sintiéndose débil, aunque Él estaba agarrándose de la palabra. En su carne se sentía débil, pero en el Espíritu Dios lo fortalecía. Lo espiritual fortalecía aquella humanidad para estar firme en esa debilidad. Y eventualmente miramos que dice la palabra que vinieron ángeles de Dios y le servían. Dios envía a sus ángeles para que te conforten, te fortalezcan cuando ya no puedes más, cuando tu carne cae y ya no puede más. Dios no te dejará en esa debilidad. Dice la palabra que se perfecciona el poder de Dios en la debilidad del hombre. Dijo el apóstol Pablo: yo creía que cuando era débil, ahí estaba vulnerable, y ahí estaba derrotado, y ahí estaba inutilizado, porque me sentía débil. Pero en una ocasión, dice Pablo, le clamé a Dios porque me quitaron un aguijón, y le dije: Señor, ya no puedo, ya no aguanto, quítame este aguijón. Y llegó un momento cuando el Señor me dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Aleluya. Y cuando eres débil, entonces serás fuerte. Y cuando te sientes decaído, ahí se manifestará mi poder. No pienses que el sentirte débil es desventaja. Es una ventaja con Dios, porque tu carne se debilita, pero el poder de Dios sostiene, fortalece, levanta, conforta y alienta tu misma carne para seguir adelante confiando en el Señor. ¿Sí me explico, mis hermanos? Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y sigue diciendo el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nos dice una vez más que las armas de nuestra guerra, las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, de esa militar espiritual en la que estamos, de ese ejército en el que estamos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios quiere que destruyamos fortalezas. Dios quiere que nosotros, con las armas que Él nos ha dado, tengamos la capacidad y habilidad para destruir toda clase de fortalezas. Ahora, ¿qué son las fortalezas? Primeramente, cuando hablamos de una fortaleza, le voy a hablar en términos que podamos entender. Cuando hablamos de fortalezas, podemos identificarlas como pensamientos, imágenes, conocimiento, ideas que se arraigan en nuestra mente, convirtiéndose en adicciones o en hábitos o en convicciones. ¿Cómo está esto? Cuando un pensamiento, cuando una imagen, cuando un conocimiento, algo que hemos hecho, que hemos probado, que hemos gustado, una idea se arraiga en nuestra mente, y no estoy hablando de buenas ideas, no estoy hablando de conocimiento de cosas buenas, no estoy hablando de buenos pensamientos, estoy hablando de lo negativo, estoy hablando de malos pensamientos, estoy hablando de malas ideas, estoy hablando de imágenes mormosas, negativas, desagradables a Dios, que en veces se quedan grabadas en nuestra mente. Hay veces que nuestra mente es así como la sala de nuestra casa. Y muchas veces uno entra a la sala de la casa de una persona y mira un cuadro allí en aquella pared, y mira otro cuadro por allá, y mira otro adorno por allá, y generalmente esa sala está cubierta de adornos, de cuadros que rodean aquella casa. Pues en nuestra mente algo similar sucede. Hay ciertas experiencias que tenemos en la vida, hay ciertas cosas que vivimos, que pasamos, que atravesamos, y que se quedan grabadas, clavadas, arraigadas en nuestra mente, se quedan penetradas y se quedan ahí grabadas como
como un cuadro colgado en la pared. Una imagen de una experiencia, de algo que miramos, de algo que hicimos, de algo que probamos, y se queda arraigada esa imagen. Imágenes negativas, imágenes no buenas, pensamientos no sanos. Pero es más que un pensamiento, porque un pensamiento puede llegar y pasar y se va y ya no vuelve a regresar. Pero aquella fortaleza, lo que se convierte en fortaleza, es el pensamiento o la imagen que se queda pegado, que se queda grabado, que se queda arraigado en nuestra mente, convirtiéndose así en un hábito o en una adicción. Es decir, comienza un patrón repetitivo en nuestra vida con aquello que se queda grabado y plasmado allá adentro. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando no tenemos cuidado con lo que se queda en nuestra mente y con lo que no destruimos y derribamos de nuestra mente y se queda todavía ahí metido en la mente, es peligroso, porque se convierte en una fortaleza. Y repito, fortaleza en este caso se la defino de esta manera: un pensamiento o una imagen, el conocimiento de una experiencia o de una idea que se arraiga en nuestra mente hasta que se convierte en un patrón repetitivo en nuestra vida, algo que rige nuestra vida, una adicción, un hábito. Se queda grabado allí en la mente, se queda metido allá adentro, y eso nos impulsa a seguir repetidamente en aquella misma cosa, en aquella misma situación. Por eso es que cosas como la pornografía es algo tan mortal y tan destructivo, porque no es solamente el efecto de lo que sucede cuando ve la persona aquello, sino es la terrible lucha que va a tener para arrancar esos cuadros, esas imágenes, esas escenas de su mente. Después de que aún se haya apartado de aquello, lo más difícil no es aún el apartarse de aquello. Lo más difícil es lidiar con los residuos que quedan dentro de la mente, del corazón, y toda experiencia no sana, no correcta, que no es de Dios, que no es agradable a Dios. Todo eso es algo que corre el riesgo de convertirse en una fortaleza, y de esa manera manipular nuestra vida, manipular nuestra forma de vivir, para que de esa manera seamos de alguna manera movidos a convertirse lo que hacemos, repito, en hábitos, en adicciones, en simplemente el caer en esas prácticas que perdemos el control para poder ponerles un alto a esas situaciones. Le voy a dar otra definición de lo que es una fortaleza, algo similar. Es un pensamiento o sentimiento el cual, le decía, se arraiga fuertemente en nuestra mente hasta convertirse en una forma de vivir. Hay cosas que adaptamos como parte de nuestra vida, como parte de nuestro ser, y comenzamos a operar en ellas, a convertir esas cosas en una forma de vivir, un estilo de vida. Y eso es algo destructivo, es algo que nos daña, es algo que nos perjudica de una manera grande y terrible. Le voy a dar una idea más clara de lo que estoy hablando. Alguien dijo esto, o lo dijo de esta manera: si siembras un pensamiento, cosecharás un acto o una acción. Si siembras un acto, cosecharás un hábito. Si siembras un hábito, cosecharás tu carácter, y tu carácter te llevará a tu destino. Vuelvo a repetir eso porque es de suma importancia. Este es el sistema o la manera como trabajan las fortalezas, como trabajan los pensamientos que se anidan en nuestra mente para definir quiénes somos, quiénes seremos y a dónde llegaremos. Nuestros pensamientos, lo que permitimos que se arraigue, que se queden pegado, grabado, convirtiéndose, repito, en un hábito, en una adicción, en una forma de vivir. Cuando uno siembra un pensamiento, cuando uno permite que un pensamiento se arraigue en uno,
un concepto, una idea. Ese es un pensamiento. Cuando permites que se siembre, que se arraigue en ti, ¿qué es lo que cosecharás? Un acto, una acción, una forma de ser. Como tú eres, como tú piensas, tal eres. Tal así accionarás, tal te comportarás. Entonces cuando el hombre siembra un pensamiento y se arraiga ese pensamiento en uno, se va a convertir en una acción eventualmente. Vas a comenzar a actuar, a accionar de acuerdo a cómo comenzaste a pensar. Se siembra en ti, se penetra en ti, se arraiga en ti aquella mentalidad. Y una vez que se arraiga en ti aquella mentalidad, comienzas a llevarlo a cabo, comienzas a realizarlo, comienzas a hacerlo. Y después de que lo haces, cuando ya cosechaste un acto, cuando ya cosechaste una acción, entonces estás sembrando una acción y lo que vas a cosechar es un hábito. Lo haces una vez, lo haces 2 veces, lo haces 5 veces, y cuando menos acuerdas es un círculo vicioso en el que has caído. Ya es un hábito, ya no es una mala acción, ya no es una cosa que hiciste una vez, ahora es un hábito, es una costumbre, es continuamente, es comúnmente que estás haciendo eso. Ya vas degradándote y te va controlando esa fortaleza. Comenzó con un pensamiento, pasó a un acto, y de un acto está pasando a ser un hábito en tu vida. Es un hábito, se comienza a repetir, es un patrón repetitivo que comienza a manejar, a controlar, a dirigir tu vida, y eso te va orillando y va controlando tu vida, va controlando tu vida. Cuando siembras entonces un acto, cosechas un hábito. Cuando siembras un hábito y se desarrolla ese mal hábito en ti, cosecharás tu carácter. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué carácter tienes? ¿Qué personalidad tienes? Enojón, gritón, celoso, iracundo. ¿Cómo eres? ¿Qué carácter tienes? Comenzó con un pensamiento, siguió la cosecha de una acción, se convirtió en un hábito, hasta que se convierte y define tu carácter. Así te identifican, así te conoce la gente, así te has formado, ya lo sientes como tu personalidad. Y muchas personas, muchos hermanos aún dicen: es que yo así soy, hermano, es que yo así soy. Y en veces para decir algo tienen que estar gritando y vociferando. Oiga, ¿y por qué está gritando? Bueno, pues es que yo así soy. No, no es que así eres, es que eso es lo que has comenzado a sembrar, a cultivar. De un pensamiento se convirtió en una acción, de una acción en un hábito, y de un hábito ahora es tu carácter. Ahora todos te conocen así, y a todos dicen: es que así es él, es que ella así es que así es tal persona. Así es como el diablo quiere definirnos, quiere colgarnos etiquetas diciendo: así eres y así te quedarás. Pero Dios dice: yo tengo una respuesta para ti. No importa que así seas, yo puedo cambiar lo que eres y cómo eres, y yo puedo redefinir, yo puedo transformar, yo puedo remodificar. Yo quiero transformar lo que tú eres, quién eres, cómo eres. Quiero cambiarlo. Dios no llega demasiado tarde. Ay, hermano, es que yo desde niño ya vengo así. Es que mi padre era así, es que mi madre era así, es que en mi familia todos somos así, y por eso yo así soy. No te conformes con ser como era tu padre, tu abuelo, tu tío, tu familia. Dios tiene un nuevo plan para tu vida. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay un nuevo principio en Cristo, hay un nuevo caminar, hay un nuevo horizonte. No te conformes en lo que eras, en cómo eras. Ahora, no solamente que cuando una persona siembra aquel hábito se cosechará un carácter, sino que lo más terrible es que cuando tu carácter, cuando tú formas ese mal carácter, el carácter define y te lleva a tu destino. ¿Dónde terminarás? Hogares destruidos, familias destruidas, si no es que aún está perdiendo tu misma salvación.
por malas decisiones, malas elecciones, malas decisiones, malos pasos. ¿Por qué razón? Porque es que todo comenzó con un pensamiento, se convirtió en fortaleza al ir cambiando de pensamiento a acción, a ir cambiando de acción en hábito, al ir cambiando de hábito en tu carácter, y en cambiar de tu carácter a lo que es tu destino. Te llevará a la destrucción si es un mal hábito, te llevará a bendiciones hermosas si es un buen hábito, porque lógicamente hay malos hábitos y hay buenos hábitos. Si usted me habla de que usted se hace el hábito de leer su Biblia, de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de congregarse, eso no es algo malo que le va a dañar. Eso le va a arraigar en Cristo para triunfar, para vencer, para conquistar y para tener victoria en todo lugar y en todo momento. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, aleluya. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Déjeme y se lo pongo de otra manera. Todo comienza con un pensamiento en la mente. Veamos no solamente un pensamiento en forma de pensamiento así nomás que llega y pasa, sino como una idea. En la psicología se utilizan los términos, por ejemplo, de que lo primero que llega a la mente del hombre es una idea. Lo siguiente que llega es lo que viene a conocerse como lo es la psicología. De la psicología pasa a la filosofía. De la filosofía pasa a la ideología. Y la ideología define tu forma de ser. ¿Qué significan estas palabras? Hablar de una idea es hablar de lo que se siembra en tu mente. Hablar de la psicología es de lo que sucede en tu mente, de lo que surge en tu mente. Psicología significa el estudio de la mente, lo que forma, lo que compone la mente. Ahora, no solamente termina en la mente de la psicología pasa a la filosofía. La palabra filosofía significa el amor a aquel pensamiento, el amor a aquel conocimiento. Es el amor al conocimiento, eso significa filosofía. Entonces, cuando una persona le llega algo a su mente y se enamora de lo que le llega, y abraza lo que le llega, y retiene lo que le llega, y almacena lo que le llega, estoy hablando de cosas impuras, de cosas negativas, de cosas no saludables. Cuando comienza a amar eso, se convierte no solamente en pensamiento, psicología, sino se convierte en una filosofía, que es un sentimiento, un amor por aquello que está pensando y que está ahora ya sintiendo. De la filosofía se termina convirtiendo en ideología. La ideología es lo que rige y define tu vida, es lo que gobierna y controla tu voluntad. En otras palabras, la ideología la conocemos bíblicamente como el control de la voluntad del hombre. El control de la voluntad del hombre no lo tiene que tener aquel deseo, aquel pensamiento, aquella idea que me llegó a mi mente. No, el control de mi voluntad lo tiene que tener Cristo Jesús, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Lo que Él dice, lo que Él enseña, lo que Él me muestra, eso es lo que tiene que regir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a la palabra de Dios y veamos una escritura. Proverbios capítulo 23. Y vamos a leer lo que dice el versículo 6 y 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El hombre como es en su pensamiento, tal es él. La manera que es su forma de pensar, tal es él. Si el hombre, su forma de pensar es errada y es desviada y es corrupta, tal es él. Eventualmente se manifestará lo que hay en su pensamiento. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento? Tal es él. Entonces debemos de tener cuidado, porque lo primero que comienza a definir quién es uno, cómo es uno, es lo que hay en el pensamiento. Lo que llega al pensamiento, lo que se anida en el pensamiento, porque eso comenzará a regir nuestra vida. Le repito, siembras un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito, se convertirá en un hábito. Siembra un hábito, cosecharás tu carácter.
Y cuando coseches ese carácter te llevará a tu destino. Un mal destino o un buen destino depende lo que sembraste. Por eso el apóstol Pablo y el Señor desde el tiempo antiguo decía que en todo momento estemos meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Dice que aquel que medita en la palabra, en la ley del Señor de día y de noche, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Estará verde y vigoroso, aún en el tiempo de sequía. No mirará el mal, estará bendecido, porque está siempre meditando de día y de noche en el Señor. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 versículo 8, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces serás prosperado tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Aleluya. Porque está tu pensamiento siendo movido por la palabra de Dios. Estás sembrando la palabra en tu mente y vas a cosechar bendiciones de parte de nuestro Dios. ¿Estamos comprendiendo? Veamos un poquito más entonces. Cuando estamos hablando de una fortaleza, regresando a 2 de Corintios donde iniciamos, cuando estamos hablando de una fortaleza, estamos hablando de lo que sucede y de lo que surge en la mente del hombre. Ahora, ¿qué hay en la mente del hombre? ¿Cómo se define la mente del hombre? Psicológicamente se define en 3 etapas o en 3 conceptos diferentes. Y bíblicamente vamos a mirar esos mismos conceptos. Cuando psicológicamente se habla de la mente, se habla de que en la mente hay una conciencia. Se habla de que en la mente hay un subconsciente. Y se habla de que en la mente hay un inconsciente. Estas son las 3 etapas que definen lo que hay en la mente del hombre: lo que es el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Cuando hablamos del consciente, estamos hablando de todo lo que percibimos, miramos, asimilamos, entendemos en el momento. Estoy consciente de lo que está pasando. Cuando hablamos del subconsciente, estamos hablando de aquello que realmente llega a formarse en nuestra vida como un patrón que lo hacemos automáticamente sin pensar en ello. Es decir, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le haya pasado, pero hay veces que estoy tan acostumbrado a venirme para la iglesia, los días que vengo a la iglesia, o mejor dicho, cuando vengo en camino para acá, ¿verdad? Estoy tan acostumbrado que ya conozco el camino a la iglesia, que en ocasiones voy a otro lugar y cuando menos acuerdo me encuentro con que ya voy en dirección a la iglesia. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Si yo no iba para la iglesia, yo iba para este otro hogar, para este otro lugar. Pero automáticamente, sin pensarlo, ya hay algo registrado ahí adentro. No estaba pensando en ello, pero ya hay algo registrado. Y eso que ha quedado registrado es un patrón repetitivo. Es algo, como le decía, que un día, la primera vez que vine a este lugar, yo tenía que estar en mi consciente. Tenía que estar pensando por dónde voy, cuál es la dirección, dónde doy vuelta, en qué línea me pongo, en qué calle voy a dar vuelta, porque no sabía cómo llegar. Estaba consciente y tenía que ir conscientemente mirando todos los detalles para llegar a donde yo me iba a dirigir. Pero llegó un momento donde ya no necesito usar el consciente para llegar a la iglesia. Muchas veces llego inconscientemente, es decir, sin estar ni siquiera pensando ir para acá. Cuando menos acuerdo termino acá y yo estaba pensando en otras cosas y hablando por teléfono y haciendo 1000 cosas, y está como programado allá adentro. Acá hay información. Cuando uno hace algo continuamente, llega a un punto donde pasa del consciente
al subconsciente. Y en esa área subconsciente queda registrado y comienza a manifestarse un patrón repetitivo de aquel acto, de aquella acción. Es donde se forman los hábitos, las costumbres. Le estoy poniendo el hábito de llegar uno al mismo lugar, a la iglesia. Y eso lo puede mirar uno de muchas maneras. Usted ha mirado, por ejemplo, una persona cuando aprende a manejar un carro estándar. Un carro estándar, las primeras veces que lo aprende a manejar, la persona tiene que estar pensando bien: ¿a qué horas voy a meter la velocidad? ¿A qué horas aprieto el pedal del clutch? ¿A qué horas lo suelto? Y las primeras veces un tironeadero ahí que no lo echa a andar, ¿verdad? Pero está aprendiendo. Tiene que tener todo su consciente en la atención a lo que está haciendo. Pero llega un momento que lo hace una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Es decir, se convierte en un hábito. Y cuando ya se convierte en un hábito, uno ya no piensa en qué horas meter el clutch, en qué horas cambiar el cambio, en qué horas hacer eso. Ya no lo piensa. Es algo automático. Es algo que lo hace uno ya inconsciente. Ya no es en el consciente que tengo que tener toda mi atención como la primera vez o la segunda vez. Cuando lo he repetido tantas veces, ya automáticamente lo hago. Sin pensarlo lo hago. Ya sabe el pie a qué horas entrar y a qué horas salir y a qué horas moverse la mano para hacer el cambio. Estoy haciendo algo en el subconsciente. Ya está grabado ese patrón repetitivo, el cual estoy haciendo continuamente. Espiritualmente eso nos sucede muchas veces, que muchas veces no tenemos cuidado y muchas cosas que llegan a nuestra mente las tomamos como algo ligero, las dejamos que se aniden, las dejamos que se asienten y ahí se quedan hasta que se convierten en una acción, y de una acción pasan a convertirse en un hábito. Y cuando es un hábito, comenzamos a hacerlas ya sin pensar en ello. Es el subconsciente el que está ahora trabajando. Y en ese subconsciente hay reacciones, hay acciones, hay actitudes, hay cosas que hacemos sin pensar en ellas. Y llega el momento cuando reaccionas sin pensar en ello. Ya es tu forma de ser. Reaccionas mal, reaccionas con agresividad, reaccionas de una manera negativa, ya de una manera automática comienzas a reaccionar de esa manera. ¿Qué ha pasado? Se ha metido esa fortaleza de un pensamiento, se convirtió a una acción, y de una acción se convirtió en un hábito. Ahora ese hábito es algo que está ahora definiendo tu carácter. El Señor dice: hijo, yo no quiero que las cosas que aún haya en el subconsciente te vayan a gobernar automáticamente. Aquellas cosas que haces automáticamente y que no son agradables a Dios, Dios dice: yo te quiero dar el poder, la autoridad para que las destruyas, para que acabes con ellas, para que las derribes en el nombre de Jesús y seas libre de esos patrones repetitivos que te están dañando y que te están llevando a la destrucción. Aleluya. Todo eso que te está dañando. Entonces recuerde, en nuestra mente hay esas tres etapas que se conocen como el consciente. Es lo que uno tiene todo el conocimiento y el entendimiento de lo que está haciendo al momento. Luego viene esa etapa de lo que es el subconsciente, y después viene el inconsciente. Veamos bíblicamente qué dice la palabra acerca de esto. Efesios capítulo 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta ahí. El versículo 23 dice algo clave: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. No solamente está diciendo renuévense en su mente, sino renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué es lo que define
la expresión el espíritu de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando hablamos de nuestro ser completo, hablamos de que nuestro ser se compone por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, hablando del espíritu de Dios, es la fuente de inspiración, es la fuente de vida, es la fuente de bendición que le da vida a este cuerpo y que nos dirige en la voluntad de Dios. Pero en este pasaje dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de nuestra mente? Cuando habla del espíritu de nuestra mente, está hablando de la fuente, de aquello que gobierna nuestra mente, de aquello que controla nuestra mente, de aquello que define las reacciones inconscientes de nuestra mente, de aquello que se ha quedado ahí como una forma, como un molde, como una base, un patrón que gobierna nuestra vida. Dice el Señor: tienen que renovarse en el espíritu de su mente, en la fuente de su mente. Bíblicamente dice el espíritu de su mente. Si lo hablamos en términos psicológicos, tendríamos que usar el término en lo que es el subconsciente de su mente, porque el subconsciente de la mente es el lugar donde se registran los pensamientos, es donde se quedan arraigados, es donde se forman los hábitos. El espíritu de nuestra mente es ese lugar más profundo de nuestra mente, donde se quedan grabados los pensamientos, las acciones, todo aquello que eventualmente controlará nuestra vida y aún nos gobernará sin darnos cuenta conscientemente de ello. Ya es lo que llamamos reacciones. Cosas que brotan automáticamente. Hermano, es que yo no quiero portarme así, pero eso reacciona automáticamente. Eso brota de mí automáticamente. Eso sale de mí automáticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que se ha convertido en un hábito, es que se ha convertido en algo que gobierna tu vida. La Biblia lo llama fortaleza en 2 de Corintios. Aquí en Efesios lo llama el espíritu de vuestra mente. Dios dice: renueva el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo le hago para renovar el espíritu de mi mente? ¿Cómo le hago para renovar esos hábitos, esas adicciones? ¿Cómo le hago para romper esos patrones repetitivos que gobiernan mi vida, esos instintos que brotan en veces sin que piense en ello? ¿Cómo le hago para derribar, para romper, para cambiar, para destruir todo eso? Nunca podré hacerlo si no aprendo a renovar mi forma de pensar. Así como esos pensamientos llegaron y se anidaron y se arraigaron y penetraron hasta convertirse en acciones, en hábitos, formando mi carácter y definiendo quién soy yo. Ahora tengo que arrancar esas ideas. Ahora tengo que arrancar, y cuando quiero reaccionar automáticamente de cierta manera, tengo que ponerle un alto a mi alma, a mi mente, y tengo que decir: no de esa manera. Ahora vas a hacer las cosas a la manera de Dios, como Cristo dice. La palabra de Dios tiene que llegar a reprogramar, a redefinir lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón. Tiene que llegar a reprogramar. Por eso dice el apóstol Pablo en este pasaje, está diciendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que nos despojemos de lo antiguo y que nos vistamos de lo nuevo. No permitas que lo antiguo siga rigiendo tu vida, siga controlando tu vida, siga gobernando tu vida. Permite que sea el Señor, que sea la palabra de Dios, que sea el Espíritu de Dios quien gobierne, quien dirija, quien guíe tu vida, quien rompa todo hábito, toda costumbre, todo aquello que quiera gobernar tu vida. No sea más quien lo gobierne, ahora sea la palabra de Dios la que sustituya esa mentalidad equivocada, esos pensamientos equivocados. Tiene que ser la palabra de Dios. Volvamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10, donde empezamos, y leamos
Una vez más lo que dice aquí la palabra. Vea lo que dice el versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios dice: hijo, yo te doy autoridad para que derribes fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son hábitos, costumbres, son pensamientos arraigados que nos hacen accionar y reaccionar aún sin pensar en ello, inconscientemente. Por eso se le llama el subconsciente, porque actúo sin pensar. Y hay muchas cosas que hacemos sin pensar, cosas negativas, que reaccionamos, acciones, hábitos, costumbres que ya lo hago sin pensar, pero que son incorrectas, que están mal, que nos están dañando, que nos están perjudicando. ¿Qué tengo que hacer con esas cosas? Dice: tengo que usar las armas de mi guerra para derribar esas fortalezas, esos pensamientos arraigados, esas malas costumbres, esos hábitos que se han penetrado y han definido la forma de vivir, han definido mi carácter, han definido mi caminar. Tengo que derribarlos. ¿Cómo los voy a derribar? Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tienes que traer todo pensamiento que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Tus pensamientos ponlos en la balanza de Dios, pásalos por el filtro de la palabra de Dios. Y todo pensamiento que no dé la medida, que no sea edificativo, que no sea saludable, tómalo y tráelo sujeto a los pies de Cristo y dile: no te quiero más, no me vas a gobernar. Renuncio a esa forma de pensar, renuncio a esa mentalidad, renuncio a esas ideas, renuncio a esos conceptos, renuncio a esa ideología, rechazo todo eso. No quiero seguir viviendo de esa manera. Si no renuevo mi mente, si no cambio la forma de pensar, jamás superaré esas adicciones, jamás superaré esos malos hábitos, jamás superaré esos arranques inconscientes que me manejan y me gobiernan y me impulsan a hacer, a decir, a hablar, a accionar. ¿Sí me explico? Nunca podré gobernarlo si no comienzo acá con mis pensamientos. Muchas veces quiero tener el control de mis acciones sin controlar mis pensamientos. Y Dios dice: el control no está en las acciones, el control está en los pensamientos. Por eso el Señor dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, no te cuides de cometer adulterio, porque te estás cuidando de la acción y jamás podrás gobernar la acción si no gobiernas el pensamiento. Por eso Cristo dijo: yo les digo, no que se cuiden del acto, yo les digo, cuídense del pensamiento. Cuídense de no mirar a una mujer para codiciarla, porque el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo? Desde el momento que la mira para codiciarla, lo primero que opera es el pensamiento, es la mente, es la imaginación, es lo primero que comienza a formarse morbosidades, es lo primero que trabaja. Y cuando se arraiga eso ahí, cuando se queda estancado eso ahí, definirá las malas acciones, hábitos, los malos hábitos, tu carácter, y tu carácter define tu destino, a dónde llegarás, quién serás, qué será de tu vida. Entonces dice Dios: no quieran controlar las cosas, no quieran controlar su vida con las acciones, tomando el control de acción. No, definan sus acciones controlando sus pensamientos. Son los pensamientos del hombre los que determinan qué acciones habrá en su vida. El hombre de buenos pensamientos tendrá buenas acciones, tendrá un buen caminar, tendrá un buen desarrollo, porque eso es lo que está sembrando y eso es lo que también cosechará para gloria de Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey.
El tiempo se nos ha ido. Quiero detenerme en esta mañana aquí y le voy a continuar con unos puntos bien importantes para que entendamos más a fondo lo que estamos hablando. Entonces, Dios quiere que derribemos fortalezas. ¿Cómo las vamos a derribar? Derribando argumentos de toda clase que el enemigo utilizará para desviar, para sembrar, para arraigar en ti pensamientos negativos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Desde que comienza en la mente, atrápalo allí, derríbalo, destrúyelo desde acá arriba, para que puedas controlar tus acciones, tus reacciones, tus hábitos, y puedan ser ahora acciones buenas, hábitos buenos que glorifiquen el nombre del Señor. Póngase de pie en esta hermosa y linda mañana.